video hablaremos sobre el tema Técnicas de Conservaciones Agronómicas, presentado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, dirigido por el docente ingeniero Teodoro Guarguachipani, en el curso de Manejo y Conservación de Suelo, dirigido por los estudiantes Molina Escalante Gary, López Chávez Julia, Rodríguez Coaquira Lucero, Zaguaraura Pozo Eliana, Santos Rojas Brian. Prácticas agroconservacionistas. Las medidas agroconservacionistas son prácticas culturales y agronómicas que implican generalmente la utilización del material biológico, ya sea vivo o muerto, para el control de la erosión. Estos son de bajo costo y fácil accesibilidad para los agricultores. Muchas de estas prácticas están estrechamente relacionadas con las prácticas culturales. Sin embargo, antes de usar estas técnicas se debe estudiar la compatibilidad del sistema con el cultivo existente para asegurarse su efectividad y para poder así controlar la erosión del suelo. En áreas con pendientes más pronunciadas, las prácticas agroconservacionistas deben usarse en conjunto con las estructuras físicas de conservación para mejores resultados. En el cultivo de las manzanas en ladera, por ejemplo, las estructuras físicas de las terrazas serán combinadas con las prácticas agroconservacionistas para así poder mejorar la cubierta vegetal y la velocidad del agua de la escorrentía. Arado en cincel. Los arados cinceles de vástagos curvos han sido diseñados para poder proporcionar una óptima fractura del suelo, con una mínima tracción. Conviene seleccionar un arado con gran radio curvante de los vástagos, características que proporcionan mayor espacio libre vertical y evitando problemas que existen en el exceso de los rastrojos. De lo contrario, se produce una sobrecarga que aumenta la tracción requerida. Las ruedas controladas de profundidad del arado se ubican de tal modo que no interfieran a la configuración de los vástagos ni sobrecargan la zona del rompimiento del suelo. Problemas actuales en el uso del suelo. La compactación del suelo disminuye la capacidad de absorción del agua de este, el agua de origen pluvial que pierde por escurrimiento o la erosión a su paso del suelo. Impacto técnico. Tenemos dos que se dividen en primarios y en secundarios. Los primarios, que sueltan el suelo sin ser invertido y protegen el suelo de la erosión eólica. Y los secundarios tenemos que protege la materia orgánica del suelo. Actividades de implementación. El trabajo del arado inicia en un costado del campo. Se realiza pasando las adyacentes de la anterior hasta terminar el potrero. Al llegar a las cabeceras, el arado debe levantarse desde el suelo para poder girar. Esto facilita el trabajo de los vástagos y el marco portador de las fuentes de las presiones laterales. Las pasadas siguientes se realizan en diagonal y en ángulo recto para poder así nivelar y mejorar el suelo. Si el suelo tiene residuos abundantes, conviene utilizar una rastraja de disco o una melazora rotativa antes del arado de cincel. Actividades de mantención. Se debe mantener y ajustar las herramientas en cada etapa de la temporada. Algunas observaciones. Cuando el suelo está compactado, especialmente si es arcilloso, conviene pasarlo 2 veces. La primera pasada a profundidad y la segunda en forma diagonal a la primera, rompiendo así la profundidad deseada. De esta manera se suprimen los camellones que quedan la primera pasada y paralelamente de estas en las puntas que sigan la rotura del suelo, producida así con anterioridad. Se recomienda el plazo de este implemento con profundidad entre 18 y 25 centímetros a la velocidad relativa alta de 8 kilómetros por hora, para que la vibración de los arcos ayude a soltar el suelo e intervenir la superficie. Los beneficios que trae el arado de cincel es la reducción de la erosión provocadas por el viento y la fragmentación o rompe la estructura del viento sin ser invertido. Algunas limitaciones que tiene es que requiere el buen mantenimiento de las máquinas, disponibilidad y los costos de las maquinarias que se usan en esta práctica. Abonos verdes. Consiste en la incorporación de las plantas al suelo con vegetación mayormente corta, aun estando verde.
Es preferible enterrar durante el proceso de floración por su alto contenido nutricional. La implementación. Las especies leguminosas son las más adecuadas para ser sembradas como abono verde. La incorporación de este se debe hacer con rastra de disco y arado, con suficiente tiempo de anticipación a la siembra del cultivo siguiente. Como fertilización orgánica, el abono verde tiene la ventaja de poder aplicarse en cualquier cultivo y ser producido en el propio suelo al cual será incorporado. Constituye una de las formas más baratas y accesibles de incorporar al suelo, además que esta práctica está considerada dentro del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Cobertura muerta del suelo. Esta práctica consiste en utilizar materiales vegetales muertos para cubrir el suelo esparciéndolo sobre la superficie. Sus funciones son de proteger el suelo del impacto de la gota de lluvia, reducir la velocidad de escorrentía, aportar materia orgánica al suelo. Se utilizan cantidades de orden de 2 a 5 toneladas por hectárea de material seco y más del doble si el material es muy fresco. El material debe ser picado en trocitos para que no se vuelva hospederos los insectos y hongos. En las especies usadas, en este caso cualquier material vegetal residual de cultivos en las parcelas o de la agroindustria se puede usar para la cobertura de rastrojos de cultivos anuales, como pueden ser la paja, la hoja de plátano, la boza de café, cáscara de mandarina, cachaza, bagazo de caña, entre otros. La implementación. En la práctica se recomienda usar en la parcela misma toda la biomasa producida bajo la forma de rastrojo residual de poda y de chapla para que así forme una capa de hojarasca. La aplicación del suelo de la cobertura muerta se realiza de diferentes maneras según el tipo de cultivo para el cultivo anuales y perennes. En las plantaciones perennes se puede aplicar la cobertura muerta en una rueda alrededor del árbol sin que el mismo tenga contacto con el tronco, como con un espesor de 10 a 20 centímetros. Zanjas de infiltración. Es una excavación en el terreno utilizada en zonas de baja precipitación, donde se acumula el agua de lluvia, para que infiltre más agua en el suelo. Así proporciona humedad a las plantas ubicadas en los bordes de ellas. Esto generalmente en los periodos de lluvias escasas. En el impacto técnico primario, tenemos que retiene agua de origen pluvial, aumenta agua almacenada en el suelo y reduce escurrimiento superficial. En el secundario, disponibilidad de agua para cultivos, recarga de la capa freática del suelo, retiene e impide escurrimiento disperso del agua. Para las actividades de implementación, se debe marcar las líneas de ubicación de la zanja perpendicular a la dirección de la pendiente. Se debe excavar la zanja de 40 a 50 centímetros, luego ensanchar la parte superior para evitar que caigan las paredes de la zanja. Se debe depositar la tierra que se saca de la zanja de infiltración en la parte baja, formando un pequeño camellón. Se debe sembrar especies herbáceas sobre los camellones para dar resistencia. Y por último, se debe establecer las barreras vivas, que es una plantación de especies arbustivas o arbóreas. En los beneficios, intercepta y almacena temporalmente el agua, mejora la infiltración de agua, así mejorando las condiciones de humedad del suelo, estimula el crecimiento de las plantas y reduce la velocidad de escurrimiento. En las limitaciones, las zanjas requieren revisiones y mantención permanente, principalmente en periodos de lluvia. En suelos planos con afloramiento de piedras se dificulta su construcción. Su construcción se restringe a lugares donde haya amenaza de escurrimiento. La construcción de pircas. Las pircas son muros de piedra que cumplen la función de detener la pérdida de suelo y lograr que éste se fije en la parte superior de los muros. Impacto técnico primario. Reduce el escurrimiento superficial de suelo y agua. En el secundario, aumenta área de cultivación al remover las piedras. Para las actividades de implementación, se debe medir la pendiente del terreno para fijar la distancia entre las pircas y trazar las curvas a nivel. Se debe considerar el uso que se le dará al suelo, las precipitaciones y las labores de preparación de los suelos para fijar la distancia. Se debe juntar las piedras del terreno en el lugar donde se levantará cada muro. En cada curva a nivel
Se excava una zanja de 50 centímetros de ancho y 15 a 20 centímetros de profundidad, donde se colocan las piedras del cimiento, las más grandes y planas. Los beneficios. Reduce el escurrimiento superficial del suelo y agua. Reduce la pendiente del terreno por acumulación de sedimentos detrás de la pirca. Aumenta la infiltración de agua en el suelo. Aumenta la humedad del suelo. En las limitaciones tenemos que su construcción requiere de habilidades y conocimientos que poseen los agricultores, y en propiedades medianas y grandes es prácticamente inviable el uso de esta práctica debido a su alto costo. Cosecha de aguas a base de lluvias, utilizando techos como medio, ¿no? Bueno, la falta de agua durante los meses de verano y la baja capacidad de retención de humedad de los suelos degradados, esto hace que sea muy difícil la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Y por otra parte, durante los meses invernales, el exceso de agua de lluvia no solo pierde, sino también que se escurre erosionando el suelo, ¿no? Eh, una muy buena alternativa para este método es la acumulación de al menos una parte del excedente en épocas de invierno, ¿no? Para ser así utilizadas en épocas de verano. También cabe recalcar que el secado interior es uno de los sectores más afectados por la escasez de agua, lo que da a conocer una fuerte disminución de los rendimientos, ¿no? Como por ejemplo las muertes de los árboles frutales, muerte de los pastizales y de algunos animales por la escasez de dicho recurso, ¿no? Las fuentes de agua son indispensables, ¿no? Para el consumo tanto familiar. Este es un recurso indispensable eh, para la vida, ¿no? Otro punto a tocar serían los problemas actuales en el uso del suelo, ¿no? La compactación del suelo disminuye la capacidad de la absorción del agua, ¿no? De este modo, el agua de origen pluvial, es decir, la lluvia, se pierde por escurrimiento, también por erosión o de alguna otra forma esto va a impactar, ¿no? Dicho recurso. Bueno, a continuación les mostraré algunos impactos técnicos que se suscitan, ¿no? En mi proyecto. Por ejemplo, un impacto primario sería la acumulación de agua durante el invierno, prácticamente sin pérdidas, ¿no? Otro impacto sería que esta disponibilidad de agua para bebida mm, y para riego, ¿no? Durante los meses secos. Un impacto secundario sería la disminución de la erosión pluvial, ¿no? Como se muestra en las siguientes imágenes. Otro punto a tocar son las actividades de implementación para la cosecha de agua, ¿no? Por ejemplo, los materiales requeridos como material principal son las canaletas, ¿no? Para que se deposite o fluya el agua de la lluvia ahí, ¿no? Otro material sería la tubería y el estanque de acumulación, ¿no? Como todo proyecto o actividad a realizarse, se tiene que tener una mantención, ¿no? Un control donde se fijen algunos términos generales, donde va a requerir alguna estructura, ver el rendimiento, ¿no? La elaboración de esta cosecha de agua a base de las lluvias va a tener muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos sería de que se puede realizar en lugares lejanos. Otra de ellas también sería que esta va a contribuir a un proceso de reactivación ecológica por el medio del crecimiento de árboles, ¿no? Pastizales y cultivos, ¿no? Rotaciones de cultivos. Las rotaciones de cultivos se refiere al establecimiento de una secuencia definida de cultivos que se repite ciclo tras ciclo sobre una misma parcela. Sus objetivos principales son explorar racionalmente los recursos del suelo sin ser deteriorados, asegurar la diversificación
de la producción en la finca y mejorar la cobertura del suelo con la integración de cultivos densos. El establecimiento de una rotación es altamente deseable en todos los sistemas de cultivos y para cualquier tipo de suelo. Ventajas. No provoca desbalance de nutrientes del suelo, permite el mejoramiento de la productividad del suelo, controla las plagas y las enfermedades. Limitaciones. Esta práctica necesita un planeamiento cuidadoso de uso de la tierra sobre periodos de tiempo que cubren más de un año. El agricultor, en efecto, está influenciado para escoger sus cultivos básicamente por los créditos disponibles y las opciones de comercialización a corto plazo. El mantenimiento. Conforme se va estableciendo las rotaciones, se examinará las posibilidades de realizar abonos verdes en los tiempos muertos y cuando es factible y necesario hacer aplicaciones de enmiendas orgánicas o minerales. Por efectuar permiten planificar racionalmente la compra de los insumos requeridos a corto, mediano y largo plazo. Conclusiones. El suelo es un elemento muy importante formándose a partir de la roca madre. El suelo sirve de soporte a los animales, plantas y al mismo hombre. La ciencia que se encarga del estudio se llama edafología. El hombre andino supo aprovechar muy bien la tierra, a las desnutridas laderas, los fructíferos y abundantes con la lluvia de andenes, donde se sembraron diversas clases de plantas, aumentando así las tierras de cultivo. El buen manejo de la agricultura origina condiciones ambientales más favorables a todo nivel. La agricultura orgánica contrarresta el agotamiento de los recursos, así como contribuye de manera positiva a los problemas relacionados con el cambio climático y con la desertización.